Bueno, buenas noches a todos, un placer saludarlos y vamos a iniciar nuestra conferencia sobre aspectos que hemos tenido del I Ching precisamente, y hoy vamos a entrar a un tema muy interesante, muy penetrante precisamente entre todo ese ángulo de lo que es el... Ok, bueno, este es el tema del día de hoy. Desde la vista del I Ching, el libro base de la cultura china, del miedo a la resiliencia y de la resiliencia a la potencialidad. Entonces, precisamente, esto es lo que estamos buscando eh, en el sentido verdadero de la esencia del libro, del I Ching, precisamente. Cómo llegar a encontrar esa interrelación con un todo y precisamente ese proceso de transformación temporoespacial que tiene el libro de los cambios, que es la base precisamente de todo lo que los chinos han investigado por más de 10.000 años, como lo comentábamos en, en otro punto. Entonces, ahí es donde empezamos a ver que eh, todo el proceso que llevamos eh, de la historia del mundo, de la historia de la humanidad, los chinos y los protochinos han sido unos hombres sabios, y aquí lo he precisamente preguntado muchas veces, ¿qué tanto nosotros hemos sentido que hemos evolucionado? Si cuando había hombres de hace 10.000 años que podían tener esos contactos sin la tecnología que nosotros tenemos, pero tenían una cosa que es la que viene en el proceso de cambios y viene en el proceso de evolución de todo esto que está pasando ahora en el mundo, y es cómo estamos pasando a un estado de conciencia superior como humanidad y empezando a recoger todo esto que está viéndose ahora de estados que llamamos conciencia, diferente a estados de intelectual o inteligencia. Fíjese que ahora que estamos en el parámetro global y general de la inteligencia artificial, un segundito que está, ok. Ok. ¿Me están escuchando bien ahí? Si alguien puede prender su micrófono y contarme. ¿Sí me están escuchando bien? Ok, gracias, Claudia. Te agradezco mucho, muy amable. Entonces, todo esto que está pasando precisamente es el paso de la humanidad a unos estados de conciencia, no de inteligencia y menos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial evidentemente está generando su evolución, pero no es el fin como tal, es el medio como tal que nos lleva al paso de procesos de conciencia. Y precisamente aquí
los trasfondos temporales y espaciales del libro de los cambios muestran precisamente todo eso que ha habido dentro del puesto de la evolución del ser humano. Hemos pasado por un plano de materialización para volver otra vez a ascender al plano esencial y a buscar otra vez eso que buscaron ellos hace más de 10.000 años, y no solamente los chinos. Estamos hablando de civilizaciones como la egipcia, estamos hablando de civilizaciones europeas, civilizaciones árabes, civilizaciones como la aria o la india, que han tenido un bagaje, que han dejado verdaderamente estudios, y que en estos momentos un motivo importante y principal es que estamos entrando a volver a interpretar, a releer, o sea, la historia. El profesor Harari está hablando muchísimo de eso precisamente, y desde muchas áreas está hablando de eso, de cómo se está generando un proceso. Perdón un segundo, que hay un sonido que... Ok, mira, listo. Bueno, entonces, ¿qué pasa con ustedes? Hay una interrupción de parte de un oyente, que algo pasó con su comunicación. Bueno, entonces, esa parte les comentaba el profesor Harari, lo estaba hablando, de cómo se ha llegado ahora a la historia y los historiadores y desde todas las áreas a volver a reinterpretar eso que estaba en el pasado, para volverlo a ver desde otras miradas muy diferentes a las que se han mirado y se han focalizado. Y en esas, pues, hombre, está esta mirada, el libro básico, el libro de la base de la cultura china, el libro que hace la esencia del pensamiento chino, pero la esencia de la búsqueda, la investigación sobre esa interrelación que tiene el hombre sobre todo lo terrestre y todo lo celeste, y cómo va interconectado. Y ahora, pues las neurociencias están ayudando mucho a llevar a ese adelanto, como este proceso que es la interrelación donde lo celeste, los planetas, la luna, tiene que entrar a eh, interconectarse con las mareas, por ejemplo, y con las ondas y con los procesos que tienen que ver con la esencia del punto, del movimiento, de todo lo que existe. Entonces, estamos hablando de materia dentro del plano de la materia, precisamente, y energía dentro del plano de la no materia. Partícula y onda que están permanentemente en acción en todos los procesos de la vida. Entonces, eso nos empieza a mostrar cómo, en la medida que nosotros vamos llevando esa claridad y esa conciencia, y por eso volvemos otra vez a las interpretaciones antiguas para poder avanzar como humanidad en todo ese proceso. Esto que es el Big Dipper, la estrella polar del norte, y se dan cuenta, están en diferentes posiciones. Aquí están las estrellas que la componen, y es la parte esencial que utilizan los chinos. Esta estrella polar del norte, y de acuerdo a la posición, como ven en la figura de abajo a la izquierda, de acuerdo a la posición de su cuchara, eso lo hablan como una cuchara, de la base de la cuchara, no del mango, sino de la base, se van interpretando en el firmamento cada una la relación de la base o la posición del Big Dipper con las estaciones: otoño, invierno, primavera y verano. Y esos estudios los empiezan a hacer del macrocosmos, precisamente. Y aquí parten de un proceso que es mitológico, y ellos hablan de cómo un caballo alado en la mitología traía en su panza los símbolos de ese proceso celeste. Era un caballo alado, o sea, un caballo celeste que traía desde el cielo esa formación. El otro pedazo hizo la tortuga también, Hotuloshu, y eso formó el mapa del río, que
son los códigos que empezaron a iniciar de lo que iban viendo y cómo esos códigos, si ven en negro o en blanco, son los movimientos de yin y yang en el plano celeste. De eso hacen, estoy pasándolo, precisamente es una conferencia informativa de cómo el China empieza a estudiar ese proceso celeste hasta que llega al proceso de estudiar el día en 24 horas, pero después el año con sus 4 estaciones. Y aquí están los 24 climas o movimientos solares que hay en el año precisamente. Y esos 24 factores climáticos precisamente son los que ayudan a comprender cómo es el movimiento. Aquí ponemos un ejemplo. En la primavera, los movimientos, entonces fíjense si nos ponemos a leer acá al lado derecho, se suele celebrar el Nuevo Año Chino. Normalmente aquí se pone la fecha de 3 o 5 de febrero, pero realmente es en la tercera fase lunar del año donde se celebra el Nuevo Año Chino. Comienzan a entrar las lluvias, ese es el periodo, el periodo en que empieza a calentar, florecer y despertar la naturaleza. La noche y el día duran 12 horas, se celebra la fiesta de Qingming, la gran diferencia térmica del día. Y eso tiene unos nombres que están aquí en chino, en coreano, en japonés, en vietnamita, precisamente. Entonces ese Ling Chung, el Yu Sui, el Jing Shu, el Chung Pong, el Qingming y el Guyu, como los nombres que dicen estos procesos de los climas solares. Lo mismo que hice para el verano. El Li Xia, el Xiaoman, el Mangshong, el Xiaoxu, el Xiaoshu y el Dasu, que corresponden a unas fechas, 5 7 de mayo, 20 22 de mayo, 5 7 de junio, y que en esas tienen las características, el clima de iniciar, por ejemplo, el calor de verano. Fíjense que el verano empieza, su proceso de inicio, de cambio, cuando inicia los primeros calores de verano, mientras que ya si vemos al 21 o 22 de junio, que es donde empieza a manifestarse el sol y empieza a mostrarse que hay el día más largo y la noche más corta. Entonces, como todo esto está siendo desde ese tiempo, hace más de 10.000 años, mecanizado. Aquí estamos viendo el otoño precisamente, cómo está el Li Chiu en el 6, 7 de agosto, 22 de agosto, 6, 7, 9 de septiembre, 22, 24 de septiembre, 8, 9 de octubre, y empieza a cambiar y hacer una transpolación entre calor y frío con una etapa intermedia de ellos, que es donde empieza el otoño realmente, o sea, entre el verano y el invierno. El otoño se caracteriza por tener inicialmente más calor que frío y al final más frío que calor, para llegar al máximo calor que es el invierno. Y aquí, que es el que tenemos que mirar, porque hoy estamos hablando de miedos, hoy estamos hablando de resiliencia, hoy estamos hablando de potencialidad. Y eso corresponde a esta zona, imagínense. Esta zona, que es la zona del invierno, ¿sí? En esa correspondencia sincrónica que tienen en investigación los chinos, empiezan a mostrar cómo los metabolismos en general, de aquí desde el 7 y 8 de noviembre, el periodo Tong hace que Litón exactamente, el metabolismo de la Tierra empiece a enfriarse y a cambiar de la naturaleza en general. Luego sigue el Xiao Shui, que hace frío en algunas partes y nieva algo. El Da Shui, que empiezan las nevadas fuertes a nivel del 6 u 8 de diciembre. El Dong Shu, que es el propio solsticio de invierno, donde la noche es más larga que el día y hay un intenso frío. El Xiao, el pequeño Han frío, y se acercan los días más fríos del año, que son entre el 5 y el 7 de enero, y el Xiao Han, que tiene que ver entre el 20 y 21 de enero, que son los días más fríos, y donde se celebra el festival, un festival muy importante en Asia, que es el Festival de la Ba. Y ahí empezamos a encontrar precisamente esas relaciones entre los polos yin, yang, verano, invierno, que nos van mostrando después ese manejo de las 4 estaciones y esa interrelación, que es la que tenemos que ver en eso que estudia el I Ching.
y hace 4 estadios, Shaoyin, Taiying, Shaoyang, Taiyang, dentro de las 4 estaciones. Tai es alto, Shao es pequeño, o Tai es mucho y Shao es poco. Y de ahí se forman precisamente los 4 sistemas. Si vemos un blanco con un punto negro y un negro con un punto blanco, que es el Tai Chi, el símbolo del Tai Chi, donde hay un Shao Yin, que sería el que es el punto blanquito en el lado Yin, y sería un Lao Yin en el sitio Yang, que es la parte gruesa, y Lao Yin, que es el negro, el blanco y el negro, perdón, metes en los dos. Entonces, eso nos muestra finalmente que empiezan a haber 3 regiones Yin, 3 regiones Yang, una con intensidad poca Yin, con intensidad media Yin, con intensidad máxima Yin, una primer Yang con intensidad mínima Yang, un segundo Yang con intensidad media Yang y una tercera con intensidad grande Yang. De ahí ya se va repartiendo, va descendiendo precisamente, y eso se une a los factores climáticos como la sequedad, como el fuego, como el calor, como la humedad, como el frío, y ya van cogiendo esos nombres, Taiyang, Yueying, Yanmin, Taiying, Shaoyin, Shaoyang, que son los mismos nombres. Estos son los nombres originales de los meridianos o canales de acupuntura que están recorriendo nuestro cuerpo. Entonces, fíjense cómo esta relación llega ya a nuestro cuerpo a nivel de los meridianos de acupuntura. Estos 3 yang y esos 3 yin son los que forman finalmente los 12 canales de acupuntura principales. Y fíjense que de esos entran ya y se dividen de acuerdo a los meses, a los 6 primeros meses yang y a los 6 primeros meses yin. Y fíjense que aquí el movimiento yang empieza desde el 11º mes. 11º mes es el primer yang, hasta el 4º mes, que es el 6º yang. Al igual con el yin, empieza en el 5º mes y termina en el 10º mes. Fíjense que ya empiezan a haber alteraciones de acuerdo al calendario gregoriano nuestro. Este es un calendario lunar precisamente, donde es mucho más puro, y eso hace que esa interrelación de fuerzas entre yin y yang, esa fuerza expansiva, abierta de yang, y esa fuerza que empieza a cerrarse en yin, entonces nos hace un lado, en este lado estoy haciendo el inverso, lado derecho, que sería el lado yin de bajada, y la subida sería aquí haciéndoles a ustedes por el lado yang a la izquierda y la bajada el lado yin a la derecha. Entonces, todo eso, fíjense cómo se va interrelacionando, y tiene que ver ya con las posiciones de las geográficas de sur, norte, este y oeste. Y pasamos de un proceso temporal a un proceso espacial. Fíjense, tiempo y espacio ahí haciendo el juego para que exista precisamente un proceso temporal de los ciclos de las estaciones frente a los lugares geográficos que tiene la Tierra. Y esto hace que todo esto se estudia precisamente en el I Ching y se profundiza para ver esa interrelación tan impresionante que ahora, hasta ahora, estamos empezando a fusionarla dentro de la fusión de ciencias, que es otra de las cosas que está sucediendo maravillosa en la evolución de la conciencia de la Tierra, y es ya empezar a interrelacionar. Ya uno como médico tiene que hacer estudios con antropólogos, con sociólogos, con psicólogos, con psiquiatras. La neurología, por ejemplo, en este momento está entrando a eso, a neurociencias. Por eso hay neurociencias como la que vimos de ciclos circadianos, que tienen que estudiar con geógrafos, neurólogos, y con seres de diferentes especialidades que ayudan a hacer la coordinación de todo el proceso. Entonces, esto ya lo tenían ellos hace más de 10.000 años. Y aquí una parte muy importante, si se dan cuenta, la relación con las estrellas, Venus, en este caso, con el sistema solar, Venus, Marte, Mercurio, y eso hace la comunicación precisamente, tanto con planetas como con estrellas. Y eso hace que haya una influencia en la comprobación y unas matemáticas perfectas, que aquí van mostrando cómo es la relación entre el complejo yin y yang. Y eso maneja
el de la izquierda que les hablaba antes, el Pacua prenatal, que es el Pacua del espíritu. Ese es el disco duro nuestro, y el de la derecha es el disco orgánico o material de todo lo que existe. Y en este caso la relación con los órganos, con las partes del cuerpo, con los órganos de los sentidos, que vamos a ir viéndolo más adelante. Y eso lleva precisamente a esa división que les decía de un premundo que es energético y espiritual, y un postmundo o un estado postnatal después del nacimiento, que trae una relación ya con todo lo material. Y en eso se genera la formación de tres partes, que es el cuerpo físico, el cuerpo energético y el cuerpo espiritual, que ya lo hemos comentado en otras conferencias que hemos tenido. Y en eso el manejo de las dimensiones, de la tercera a la cuarta a la quinta, y la quinta dimensión desde el mundo espiritual inferior, y el mundo espiritual inferior, y el mundo espiritual superior, precisamente dentro de esa era espiritual. Y de eso precisamente viene esa connotación del delgado, lo divino, hasta la parte de abajo, que es el Shen, el Chi y el Yin. Yin como esencia, que viene del mundo espiritual a materializarse. Chi como energía, que hace el manejo y movimiento, y ahí reside todo el campo de las emociones y los sentimientos. Y el Shen, que tiene que ver con el campo ya de la espiritualidad pura. Entonces esos tres empiezan a hacer todo el manejo. El yin como esencia, el shen como espíritu. Y ese yin como esencia está muy relacionado con los 5 elementos: madera, fuego, metal, agua, y con las 5 almas, el alma Hun, Shen, Po, Sur, y ya con los vasos maravillosos, que son el vaso gobernador y el vaso de concepción, que tienen que ver más con el proceso de lo espiritual. Por eso, fíjense, si ven River of Yangtze, River of Yinchi, pertenecen al área derecha, que es Shen, que es espíritu. Y el área de agua, metal, fuego y madera, estamos hablando de agua como riñón, metal como pulmón, fuego como corazón, madera como hígado, están perteneciendo al plano de la esencia o de la materialidad, la concretización que hay en el proceso. Entonces, fíjense que tenemos dos códigos ahí: un código espiritual con unos vasos, unas redes que están al lado derecho, que se encargan de ese mundo espiritual, y otras redes que se encargan del mundo material. Y aquí encontramos ya en eso las 5 relaciones, y cómo lo congénito, ¿sí?, la integridad, el orden, ¿sí?, tienen que ver con lo que viene esencialmente y lo que adquirimos cuando nos materializamos. Y fíjense que se adquieren son emociones: miedo, preocupación, furia, porque son emociones que necesitamos para sobrevivir. Y en el caso de hoy estamos enfocarnos, y nos vamos a enfocar en el miedo precisamente, y cómo va ese recorrido de miedo desde lo que es nuestro plan instintivo, y cómo vamos evolucionándolo hasta conectarlo con nuestro plano espiritual, que viene a ser el plano de potencialidad pura precisamente. Entonces, cómo realmente, y aquí es donde está el cambio maravilloso. Nosotros aquí el miedo lo tomamos como una emoción, y cuando nos dan ataques de pánico lo vemos como un proceso que hay que dormir, un proceso que hay que generar con químicos que bloqueen los procesos ansiosos o los procesos de pánico fuertes, y procesos de psicoterapia para ayudarse a sobrellevar el estado. Pero el estado no desaparece, los miedos no desaparecen, y los ataques de pánico no desaparecen, disminuyen, ¿sí? Y la ciencia médica de Occidente todavía no ha encontrado solución para esos procesos. Y nosotros vamos a controlarlos. Controle sus miedos, mantenga sus miedos, busque evitar procesos que le den miedo. Y entonces generamos con limitación un proceso para mantener a los, y no solamente en esto, sino también en los procesos de enfermedades. O sea, tratamos de evitarle en una enfermedad física al paciente cosas que pueden agravar su enfermedad, y de esa forma la controlamos.
Entonces se le exige control. Pero aquí precisamente lo que muestra es que estos componentes esenciales tienen un plan instintivo que primero se muta y se transmuta para después transformarse en una potencia espiritual. Entonces, las personas que están sufriendo estos estados de excesividad simplemente son procesos que están llamando a que haga cambios en estados de conciencia para conectarse con su potencialidad esencial, su agente congénito, precisamente. Y ahí es donde está el punto. Aquí vamos a ver solamente la primera que dice agua yin. El elemento agua, el que está abajo en los 5 elementos, el que pertenece al norte, es el fundamento de la producción de los miedos, pero también es el fundamento, la base donde se producen los estados de resiliencia y estados de potencialidad. Miren, increíble, que lo que en el mismo sitio está lo que depriva como lo que potencializa. Y aquí dice, el agua yin gobierna el desarrollo genético, el aspecto del desarrollo fetal, la evolución del feto, el sitio de reservorio del inconsciente y de la inteligencia intuitiva. Miren esa dimensión de donde estamos hablando, que está el centro donde también se desarrollan los miedos. Y tiene que ver con el amor divino, con el poder, ¿sí? O potencialidad, y con el espíritu. Armoniza los riñones y la energía yang. Fíjense eso. Entonces, a nivel de los riñones es donde está el proceso de estas cualidades esenciales de la energía esencial, que es la energía yin. Y los desórdenes ya tienen que ver asociados con estados de desórdenes neurológicos y severos desórdenes psicológicos, como por ejemplo la esquizofrenia, la, el, el agua o riñón en deficiencia de yin puede causar estados de retardo y deficiencia de energía congénita, que son deficiencias del mar de las médulas. Aquí es la formación del síndrome de Down, los desórdenes de atención y otros desórdenes de aprendizaje. Imagínense ustedes, miren esta dimensión y por eso miren la potencialidad que tenemos para con la medicina tradicional china, la medicina ayurveda y la medicina tibetana hacer unas funciones de curación de estos estados, tanto de alteraciones de retardo congénito como alteraciones mentales y psicológicas. Entonces miren esta relación tan hermosa, pero esto viene interrelacionado, como les decía, desde un sentido del macrocosmos. Y eso es lo que hacen estos 8 vasos maravillosos. Estos vasos son vasos completamente espirituales que tienen componentes, ya sea prestados de meridianos o canales de otros vasos, como por ejemplo este que es el Bert Vessel, que es el TMO. Él coge el final de los vasos de la vesícula biliar, que es como un cinturón que hay. Entonces, esos procesos se van llevando a cabo dentro de ese vaso TMO, que es el único vaso que está horizontal, los demás están verticales y están haciendo la función de superior e inferior, mientras que este es horizontal y los va interconectando a ellos. Y tiene que ver con la vesícula biliar. La vesícula biliar es un órgano extraordinario y el vesícula biliar tiene que ver con una virtud que es el coraje, precisamente. Entonces, ahí está metida en todo. Aquí, como los trigramas del octograma tienen que ver con la relación del solsticio de invierno, donde está la oscuridad. Acuérdense que los niños permanentemente están teniendo problemas con la orina y se orinan en la noche.
La enuresis nocturna es un proceso pediátrico. Fíjense que hoy estamos hablando todo el tiempo de pediatría, porque pues la formación de todos los procesos son pediátricos y desde ahí pues sale finalmente el ser adulto. Entonces, en el tiempo de la medianoche es el tiempo donde hay más oscuridad y hay más debilidad del plano material, porque se disminuye para que el plano espiritual precisamente tenga su potencialidad. Y cuando está esa energía yin muy deficiente, entonces el niño no puede retener sus meatos o sus centros de bloqueo, llamemos, ¿sí? Y se orinan solos, se relajan los meatos y el niño tiene diuresis. El otro es gen, lo que es lo que se llama montaña, que tiene que ver precisamente con la posición noreste, con la oscuridad y cuando la luz ya no aparece. Esto es los trigramas y su desarrollo con diferentes aspectos que son muy interesantes dentro de las relaciones humanas, por ejemplo. Chen, cómo tiene que ver con el padre, Kun con la madre, Shun con el hijo mayor, cómo tiene que ver con animales como Chen con el caballo, Kun con el de cachos, me fue no, venado. Cómo tiene que ver con en las partes del cuerpo como la eché en la cabeza, con el abdomen, por ejemplo, Shern con los pies, ¿sí? Han con las orejas, cómo en la naturaleza tiene que ver con el cielo, con la tierra, con el eh, trueno, las direcciones con el noreste, sureste, con las sensaciones y con los 5 elementos. Fíjense tan interesante de todo este proceso, cómo va interrelacionado y cómo cada uno de los meses, fíjese, está relacionado con un hexagrama, que es el que le da las cualidades. O sea, el hexagrama es el símbolo que descubren los chinos donde recogen esas cualidades. Entonces, ya lo vimos y aquí podemos hacer un repaso. Aquí es lo yang, aquí está la parte del solsticio de verano, aquí está el solsticio de invierno, aquí está el elemento agua, aquí está la noche. Entonces, por eso, esos elementos tienen que ver con los miedos. Estas condiciones que dicen estos quads tienen que ver con los miedos precisamente. Y cómo tienen que ver también con las 6 aperturas, que son los órganos de los sentidos, el cuerpo físico y el espíritu. Y nosotros de los sentidos vamos a enfocarnos en los oídos. Fíjense, el número 2, oídos, absorbe los sonidos del riñón. La salida del riñón, la energía del riñón tiene que ver con los oídos. Las sorderas muchas veces son causadas por deficiencias de riñón y las buscan y buscan con otorrinos y empiezan a hacer y les ponen, terminan colocándole a las personas unos órganos auditivos electrónicos para que tenga una mayor posibilidad de oír cuando se podía haber hecho una estimulación para potencializar el riñón. Pero aquí sobre los efectos de las almas afecta que es el poder de la voluntad, la buena voluntad, el poder de lo volitivo. Y recuerden que el poder de la voluntad tiene que ver con la resiliencia. Una persona con buena voluntad y con una voluntad y un motor puede resistir las calamidades y los procesos de la vida. Y es más que resistirlos, puede desarrollar su voluntad y hacer un motor de eso que finalmente hace que se conecte con el espíritu. Y aquí en ese elemento agua donde está el miedo, está esencialmente, ¿sí? Los códigos de la personalidad, de los sentimientos y de la esencia y las virtudes fundamentales que tienen estos códigos. Entonces miren tan interesante en esto, cómo estamos viendo que un sitio balanceado hace que las personas tengan la capacidad de vislumbrar el proceso de un movimiento comercial, ¿sí? En presente y en visión futura. Por eso se vuelven seres de buena voluntad y se vuelven muy aptos para la negociación. El hecho de estar en ese estado
de equilibrio lleva a una potencialidad donde los seres no se desaniman por las dificultades y por lo mismo tienen estado de alerta. Ese estado de alerta la hace no correr riesgos inadecuados, riesgos tontos que pueden llevar a catástrofes tanto físicas como emocionales como mentales. Es una persona comprensiva, leal con los seres cercanos y con los seres con los que comparte su vida profesional. Tiene la capacidad de ser sensible e intuitivo. A la vez, tiene en sí mismo una sensación permanente de poder interno, ¿sí? Que precisamente como lo tiene internamente, puede ser en su expresión exterior dulce, tierno y suave. Cuando uno tiene poder dentro de sí mismo, no necesita estar negociando poder hacia afuera o generando poder hacia afuera, sino que el poder nace naturalmente de adentro hacia afuera, porque es comprensivo y leal con empleados y amigos, fíjense. Y eso lo hace que tenga una voluntad firme, conoce sus límites y limitaciones, pero oígame bien esto, no son límites en él mismo. Él tiene precisamente por esa fuerza, esa fuerte fuerza interior, la capacidad de permanentemente romper dificultades, romper límites, romper limitaciones, pero conoce los límites y las limitaciones del campo interrelacional. Es un hombre ético, estético, moral. Y eso lo lleva a que esa fuerza interior le genere un estado de fe. El estado mayor de voluntad, de buena voluntad en el ser, se llama fe. Fíjense, la fe no es ya algo de creencia en un estado o en una religión. La fe es una unión con el espíritu de la unidad, con el espíritu, si lo podemos llamar, de la divinidad dentro del mundo que conocemos. Pero esa fuerza interior es la fe que se impera en nosotros mismos. Esa fe que entra es energía completa y absolutamente espiritual. Y esa fe es la que da la potencialidad del ser. En un estado de desequilibrio, y tenemos ese estado de desequilibrio hacia una naturaleza yin, y cuando hablamos de yin es una naturaleza de disminución de la potencialidad, de la energía del agua, la disminución de la energía del riñón. Entonces esto lleva a falta de energía espiritual, falta de energía emocional, falta de energía mental, falta de energía física. Por lo tanto, esto es lo que ahora se está denominando en los estados, ay, se me fue el nombre, que lo están utilizando muchísimo a esas personas que no desean hacer nada en la vida y que sienten que les falta potencialidad, entonces les da pereza levantarse, les da pereza hacer una actividad determinada, ¿sí? Y eso lo han puesto como un síndrome que finalmente es una baja de energía del agua o una falta de energía del riñón. Todo esto lo que les digo, fíjense que hicimos un mapeo desde lo que estaba en el cosmos y su relación con estrellas, con cosmos, y ese conocimiento fue interrelacionándose, se va encadenando, 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 para comprender cómo es el estado de dos trigramas que están ahí, que es el trigrama del agua y el trigrama de la montaña, precisamente. Gen y Can, que son los que hacen que entre uno a los estados de peligros, tanto interiores como exteriores, y que tenga la capacidad de potencializarse. Eso está hecho precisamente para la potencialización del ser. ¿Sí? Los problemas dan sabiduría y la sabiduría potencia el ser y lo vuelve un ser con mayor capacidad combativa y lo vuelve a un ser finalmente con alta potencia. Mientras que esta deficiencia entrega el control de sí mismo al destino, a la inercia y a las circunstancias externas.
dar esa determinación para lograr sus objetivos haciendo todo a medias. Y se desanima fácilmente por desafíos difíciles. Apenas viene un proceso de la vida difícil, inmediatamente se aparta, sale, se retira o renuncia. Entonces miren esta relación, cómo va desde eso que les digo, esa potencialidad esencial, y cómo se interrelaciona precisamente con potencialidades que nos van llevando. Entonces, el estado de miedo es una carencia de energía yin, de los riñones, del elemento agua, de la noche, de la oscuridad, ¿sí? De esos trigramas que son los que nos van trayendo, los códigos simbólicos, precisamente, los códigos de lo que es la naturaleza de todo, de un todo, que ya se interrelaciona. Por eso es el I Ching, por eso es la grandeza del I Ching. No se ha encontrado en el mundo un libro más completo en que nos lea todo lo celeste, todo lo terrestre y todo lo humano, y unido dentro de todo eso. Es una ciencia de un todo. Y el I Ching precisamente tiene de todas las especialidades, precisamente, y uno tiene que aprender uno de geografía, de historia, de todo, interrelacionando todos los códigos. Es como un rompecabezas que existe en el universo, que el I Ching hace la forma de cómo armarlo y cómo integrarlo al todo. Ya en un caso de excesivo, cuando la persona tiene excesivo yan, tiene excesivo perrenque, es la persona que hace que su ego, ¿sí?, sea muy sobresaliente, entonces se vuelven ambiciosos, siempre intentan sobresalir y les encanta vivir bajo estrés. Esto inicialmente es muy bueno, pero se termina acabando el riñón, generando síndromes renales, posterior diálisis y reemplazo de riñón posteriormente. Seres que son codiciosos a veces, despiadados, de sangre fría, ¿sí? No es en el 100%, lo advierto, ni un estado de yin ni un estado de yang. Simplemente son personalidades que van adquiriendo algunos se vuelven muy insidiosos, siniestros, tienden a dominar a los demás, y una característica muy natural, culpa a los otros de los problemas. Él nunca tiene la culpa, siempre la tiene el otro, siempre depende del otro el problema. Entonces, aquí empieza a verse cómo, precisamente dentro de todo eso, fíjense, en el centro están los órganos, el hígado, el corazón, el vaso, los pulmones, los riñones, y cómo el alma Po, que les digo, es el alma instintiva, y el alma Hun es el alma espiritual. Ellos lo denominan almas, un centro de potencia, precisamente que tiene, y vamos a irnos a el elemento agua, que está aquí donde dice riñones, precisamente, para que lo leamos. Entonces, dentro del aspecto del plano instintivo, del plano natural, del plano básico de nosotros, tiene el Po, que tiene energía yin, es el alma donde están las emociones del miedo, de la soledad y la inseguridad. Esa energía es la que se transforma cuando entro a la conciencia espiritual, a mi esencia congénita, en sabiduría, percepción clara, autoconfianza, resiliencia y potencialidad. Entonces, fíjense que aquí todo esto está generando que ya esos estados como la irritabilidad, la ira, que está en la parte superior, como el nerviosismo, el choque, la preocupación, son simplemente energías que tengo que aprender a conducirlas y transformarlas y potencializarlas en procesos de conexión espiritual, y con eso naturalmente yo entro a un estado de potencialización del ser, de esencia potencial, de mi esencia, donde no tengo cansancio, donde voy a permanecer en un estado de armonía y de salud integral, física, emocional y mental, y en la trascendencia de estados de conciencia, evidentemente. Y fíjense, todo este panorama que es ya en relación con los tres fogones principales que los llaman los dantienes o los yaos, y cómo tienen esa relación con el lower dantien, que tiene que ver con la voluntad, el medio con el amor, el superior con sabiduría o espiritual, y cómo aquí está todo un mapeo que viene desde el plano espiritual,
desde el plano eh, del pensamiento, desde el plano del sentimiento, hasta el plano físico. ¿Sí? Aquí están, por ejemplo, en lo que ustedes ven, muestra aquí, estamos acá las almas, aquí están los órganos, si los ven, y aquí están las almas que hablamos ahorita, ¿sí? Y cómo toda esta zona superior es una zona completamente espiritual y esta, fíjense, tiene que ver con el espíritu prenatal, con el espíritu postnatal y con la personalidad de Cartes, que es la personalidad ya, y con el manejo del Dantien bajo, el que tiene que ver más con la esencia, pero también el fundamento de todos los procesos. Y cómo esto, comandado por la conciencia que está alojada en el corazón, vamos a ir solamente al lado derecho, ver cómo los riñones almacenan el miedo y sobre todo los miedos al futuro y afectan la voluntad, la esencia, la sexualidad y la memoria a corto plazo. Entonces, todo esto que es bien tan integrado y por eso es que aquí uno como médico tradicional chino o médico ayurveda tiene que ser un médico, tiene que ser un psicólogo, tiene que ser un psiquiatra, tiene que ser un hombre de visión y de conciencia ampliada, o sea, con un nivel espiritual tanto de vivencia como de conocimiento, porque si no lo tiene uno de vivencia, pues no puede comprender qué es lo que está haciendo realmente también. Aquí la puerta de la vida, precisamente cómo está en la segunda vértebra lumbar, a nivel de la segunda vértebra, entra desde ahí, vía Baikui, desde aquí entra la energía espiritual, va bajando por la espalda y a nivel de la segunda lumbar penetra y alimenta los riñones, y alimenta la voluntad, y alimenta la fuerza de vivir, y alimenta todo eso que hemos hablado para que el hombre tenga poder, para que el ser humano tenga potencia, para que el ser humano tenga la capacidad de resolver cualquier dificultad, una capacidad de resiliencia que de acuerdo al nivel espiritual que va llevando, entonces va aumentando esa capacidad de resiliencia y potencialidad. Y al aumentar, entonces va a poder cada día, cada momento, ¿sí? Abarcar mayores dificultades y si no hay dificultades, mayores potencialidades para lograr mayores objetivos. Eso tiene que ver con la fuerza vital. Eso tiene que ver con la sexualidad también, evidentemente, ya lo vimos. Entonces, fíjense, todo eso como viene en integración. Y aquí la integración de los yaos, precisamente, la integración de la vejiga con el riñón y con todo ese proceso, y todo eso como se va recorriendo en esos canales meridianos que tienen esa interrelación, ¿sí? Y en los órganos del cuerpo, en aberturas en el cardias, en los esfínteres urinarios, los esfínteres anales, todo eso tiene una relación con todo este proceso. Aquí, fíjese las líneas que están manejando con los procesos de ahí de los canales y de puntos ya especiales que están manejándose y puntos de acupuntura relacionados con enfermedades de riñón o diferentes tipos de enfermedades. Y aquí hay una parte que se estudia dentro de la medicina, que son el sistema de troncos celestes y ramas terrestres. Eso pertenece precisamente al I Ching y se estudia desde el I Ching, que tiene que ver ya con complejos de estrellas y interrelación. Y hay una medicina, una especialización en la medicina tradicional china, en la acupuntura, que se llama cronoacupuntura, que tiene que ver precisamente con esto de troncos y ramas. Y se encarga de estudiar a la persona ya desde ese ámbito de su interrelación con todo lo celeste, con lo terrestre, para que se pueda ver los orígenes de muchas enfermedades que se encuentran y no se pueden solucionar sino desde esos planos. Entonces, aquí está lo mismo, de acuerdo a las estaciones, los cuatro aspectos precisamente. Y aquí los órganos que tienen que ver con los 12 horas o periodos. Recuerden que los chinos dividen cada parte, ellos cuentan sistemas de 2 horas, o sea, son 12 horas, lo que se ve dentro del sistema tradicional, ¿no? Y aquí la estrella polar del norte, y si ven, tiene que ver con, aquí miren, por ejemplo, lo que les decía el Han Taiyang, que es el intestino delgado, así es el nombre en chino. En chino nunca se dice intestino delgado, no existe. Allá es Han Taiyang, sí, sí es en, en,
el miembro superior o en el miembro inferior. Entonces, a eso se le da el nombre. El canal de el riñón, que es el Stojin del pie, por ejemplo, o el canal de pericardio, que es el Yuejin de la mano. Dice entonces cómo todo eso viene y se interrelaciona ya con los sistemas que tienen que ver y que tienen que ver con la herbología china, el ribarbo, por ejemplo, la salvia, por ejemplo. Entonces, todo eso hace que esa relación, y miren aquí, inclusive los trigramas, cómo tienen que ver con la salud congénita, con la salud adquirida, con la salud emocional, con la conexión emocional, con la comunicación, y puertas de comunicación, con la puertas de comunicación, con puertas de comprensión y con puertas espirituales ya de conexión. Entonces se va a unas dimensiones, pues, totalitarias, omnipresentes, precisamente. Y como el alma y el Jun hace esto parecido, fíjense que lo vimos nosotros dentro de los procesos de hemisferio derecho o cerebro derecho y cerebro izquierdo. Aquí la izquierda sería el hemisferio derecho, la derecha sería el hemisferio izquierdo. Dice analítico, lineal, ¿sí? El lenguaje fonético. Entonces, es lo que maneja el alma instintiva. El alma espiritual maneja lo mítico, lo simbólico, lo integrativo, lo pictográfico, ¿sí? La totalidad, lo holístico, la poesía, los símbolos, la creatividad. Entonces, el I Ching, ¿qué hace? El sentido de estudiar el I Ching es desarrollar el alma Jun, el alma espiritual, la conexión espiritual, la creatividad, la simbología, la poesía, el manejo de sueños, el sistema energético, el manejo de meridianos, el tener una comprensión y un proceso holístico del ser, un proceso totalitario del ser, el que el ser tenga una forma simbólica en ver las cosas e integrativa permanentemente. Entonces es una creatividad llevada, una conciencia creativa y llevando una creatividad pues al máximo precisamente de todo el proceso. Entonces eso es lo bonito. Aquí está el Kunlun Point, que hay un punto energético en el tendón de Aquiles, fíjense, que es el punto de la espiritualidad. En el tendón de Aquiles se ponen agujas para ayudar a que se estimule este punto Kunlun, que es un punto completamente espiritual. Pero increíble. Miren esto cómo es de impresionante. En ese punto también se hace y se ayuda con un punto que es Surgain, el BG67, al trabajo de parto o a la malposición fetal. Un feto que viene en mal posición, uno le hace con el punto y el feto va cambiando de posición y se normaliza. O cuando la mujer no tiene trabajo de parto, hace una estimulación con ese punto, con el punto de Kunlun, estimula la fuerza espiritual y la mujer tiene fuerza para manejar su parto. Entonces, eso es hermosísimo. Y como aquí, fíjense, en esta diapositiva de las finales, estamos viendo eso representado en el cuerpo. Como esta línea media roja que va en la parte central de las vértebras es la línea de la energía del Tumai, de la energía espiritual, que va descendiendo, ¿sí? Acá en el centro está el punto Micmen. Esta línea azul tiene que ver, miren, con el pulmón, el pericardio, el corazón, el hígado, la escalera, el vaso, el estómago, el sangrado. Todos los órganos se pueden desde aquí armonizar también, pero estos amarillos tienen que ver con las almas, con la mente del ser. Entonces, cuando uno hace, y esto hace técnicas con acupuntura, con moxibustión, o las preferibles, la que me encanta a mí, que es con masaje. Entonces, uno estimula en el masaje todo el proceso de estimulación sobre planos mentales superiores y de conexión espiritual. Entonces, fíjense cómo ya podemos generar, ya desde la medicina tradicional china, manejo del cuerpo físico, del cuerpo emocional, del cuerpo mental y, lo más importante, desarrollo de la resiliencia, desarrollo de la potencialidad, ¿sí? Entonces, ya estamos en la generación de superhombres. Precisamente el domingo estaba yo escuchando la emisora de la Corretadeo y estaban entrevistando a un director de música y resultó que él empieza a hablar de su mejor amigo, director de música y uno de los directores revelación en Colombia, Héctor José Pinzón. Héctor José Pinzón, yo tuve un tiempo hace más o menos unos 15 años
donde me llegó el primer violín de la Filarmónica de Bogotá, el maestro Luis Martín Niño, y tenía un problema de la articulación de uno de los dedos, y él es el primer violín, entonces ya lo habían eh, mandado a incapacidad permanente y prácticamente estaba retirado de la orquesta. Empecé a tratarlo y empezó a recuperarse precisamente hasta que volvió otra vez a la orquesta, todavía está en la orquesta, y de eso pues empezaron a llegar pacientes de la Orquesta Filarmónica, entre ellos el maestro Héctor Pinzón, el primer clarinetista de la Filarmónica, y su esposa, eh, que era también primer violín de la Orquesta Filarmónica. Y ellos tenían a su hijo, Héctor José, que en ese tiempo estaba estudiando música y estaba terminando el estudio de música para empezar estudios de dirección musical. Entonces, él escuchó todo esto, empezó a ver y empezó que venía por un problema menor a sentir que las terapias de acupuntura le hacían que tuviera mayor creatividad, mayor sensibilidad musical. Entonces me empezó a comentar y me dijo, ¿está pasando algo ahí? Le dije, sí, sí, normal, eso lo hace la medicina tradicional china. Entonces él y un tío y varios de la Filarmónica empezaron a venir a consulta para mejorar su nivel musical, para potencializar y sincerizar su nivel musical. Y en eso, pues se presentó. En eso precisamente tenemos aquí, está con nosotros Leniro. Leniro, yo creo que de pronto si puedes hablar de tu familiar, Erika Mardonés, precisamente. Erika Mardonés es hermana que está casada con un sobrino de Leniro. Nos vinimos a enterar hace poquitos años, yo los atendí a ellos también hace como unos 10 años. Ella también era una empresaria y necesitaba subir puesto y llegó a ser dueña de un consorcio muy grande de software aquí en Colombia precisamente. Y yo la ayudé para precisamente también potencializar todos esos procesos. Entonces, la medicina tradicional china también no solamente lleva a curación, sino a generar niveles, lo mismo la medicina ayurveda, de potencialización del ser. Y aquí está todo el mapeo, con todo el mapeo que tiene el cuerpo, evidentemente. Y aquí está precisamente un mapeo que están de los 64 cuadros, los 64 hexagramas, cómo se ve de un punto que es el de la izquierda, ¿sí? De el sistema de lo que es deficiente, de lo que está en nosotros. Si ustedes ven la línea de la izquierda, por ejemplo, el número 5, la impaciencia, ¿sí? Trae en esencia la formación de la paciencia. Y después cuando se llega al estado espiritual, el estado sin tiempo, ¿sí? Y así cada uno. Entonces, el estudio del I Ching nos lleva al reconocimiento de todo esto. Y el reconocimiento con esta conciencia y empezamos a entrar a el estado de la izquierda, que es el estado de conciencia espiritual del ser. Entonces, perdón, de la derecha, perdón, de la derecha, de la izquierda el deficiente. El morado, el lila, es el de el estado. Entonces, el estado, si ven, de belleza, unidad, inocencia, paz, virtud, luz, purificación, empatía, perfección, ¿sí? Valor, gracia, quinta esencia, el estado de silencio. Fíjense que son estados de una conciencia espiritual. Esto es lo que se denomina las virtudes en el lado derecho. Y en el lado izquierdo son los procesos naturales que venimos nosotros en nuestro estadio de materialización a unir con el espíritu para que de esa forma se forme la unión del ser y podamos físicamente tener esa conciencia espiritual, esa conciencia unificadora y esa conciencia de totipotencialidad del ser. Entonces esto es lo que traía para ustedes el día de hoy y precisamente esto confirmado que es de Albert Einstein, lo busqué porque como ahora pues están generándole, le generan a Albert Einstein cosas de inteligencia artificial y cosas de, bueno, y son los estados de conciencia, precisamente un estado de conciencia mayor hace que se resuelva el problema a un nivel mayor. Un estado de conciencia mayor me pasa de miedo a resiliencia. Un estado de conciencia aún mayor me pasa de miedo a resiliencia y de resiliencia a potencialidad.
Eso es lo que traemos el día de hoy precisamente y pues ya tenemos el tiempo para que si ustedes quieren hacer preguntas, quieren eh, hacer sus acotaciones, pues con todo gusto podemos ya ocupar ese proceso. Entonces, si tienen preguntas, si tienen alguna duda, estamos a sus órdenes. Buenas noches, ¿sí me Estamos escuchas? escuchando, sí, señora. Bueno. Jairo, mira, en mi ignorancia, pues no sé si es que no escuché al principio o no se dijo, o si se dijo, pues no. Te quería preguntar, ¿qué traduce I Ching? Perfecto, gracias. Te agradezco mucho por esa pregunta. No lo hemos dicho. El I es el número 1. Ching es cambios. Es la unidad en función de los cambios. ¿Sí? Y eso viene del Chou Yi, que es el nombre original, que es el libro de la unidad. Y por eso es lo que hablamos, fíjate que genera la relación de conocimiento entre lo que es lo terrestre, lo humano y lo celeste, y la interrelación, sincronía entre todo ese movimiento. Muchas gracias por tu pregunta, Claudia, muy amable. Y te quería pedir el favor, Jairo, si puedes volver a explicar el concepto de fe. Sí, fe es una certeza absoluta en algo que no conozco, pero sé desde mi interior que es. Pertenece al área de la voluntad, pertenece al área de la esencia, de la potencialidad del riñón vía voluntad. La buena voluntad hace que yo tenga una capacidad de poder resolver las dificultades más allá de los límites materiales. Y eso es lo que es el estado de fe. La fe te lleva a desarrollar un proceso de no cansancio, no limitación, sino dejar que haya otras posibilidades. Y ahí es muy bonito, Claudia, porque aquí se nos une con una parte que es la meditación y con la oración, precisamente. La oración son códigos de llamado espiritual, ¿sí? La fe es esperar que esa llamada la reciba yo, ¿sí? O sea, yo hago la llamada de aquí hacia la unidad, espíritu, conciencia, divinidad, Dios. Eso es el primer estadio, oración. Cuando tengo fe, espero que eso me responda. Y es cuando, ¡pum!, sale el momento del bombillo que alumbra y dice, claro, la solución es de esta forma. No la había visto, no la había dilucidado. Eso es el proceso. Te estaba leyendo aquí lo de tu correo. Es posible que haya quedado el formulario mal, en tu correo mal puesto en el formulario. Si quieres, vuelve a llenarlo, Claudia, el formulario con tu email, y a los que le pase que no les esté llegando, vuelve a rellenar porque es posible que haya quedado algo de la dirección, porque eso se copia y se envía de acuerdo como ustedes mandaron las direcciones de email. Oh, Karencita, su merced, gracias, Claudita, muy amable. Karencita, gracias. su merced, si quiere abrir su micrófono, si quiere quieren abrir el video, con todo gusto. Karencita. Hola, doctor, buenas noches. Qué pena que es que no tengo muy buen audio porque voy en el transporte. Sí, claro, tranquila, no te preocupes. Cuéntame, Karencita. No, pues igual, pues como siempre, agradecerte porque bueno, pues de pronto ninguno me conoce y yo soy paciente del doctor y pues realmente como que hoy su charla, pues como todas me toca muchísimo, pero digamos en cuanto a mi proceso a nivel pues de todo mi diagnóstico desde el inicio, pues ha sido un proceso muy bonito, muy enriquecedor y pues uno inicialmente como que toca una puerta por como síntomas físicos, pero pues realmente todo lo que el doctor mencionaba hoy frente a todo el tema de el crecimiento a nivel espiritual, del fortalecimiento de la voluntad, del alma, de todos los temores, como que
hoy sentía que esa charla, doctor, me tocaba mucho en cuanto a mi proceso y pues realmente de pronto a las personas que no han tenido la oportunidad de tener la experiencia de pronto tener una consulta con usted como médico, pues de verdad que es un proceso muy, muy bello y que de verdad le transforma a uno la vida. Entonces, pues quería como compartir eso, doctor. Karencita, muchas gracias y gracias por el tiempo en que ha sido una excelente paciente, de, fuera de eso, de ser una excelente, una belleza de mujer físicamente, pero una belleza en sus emociones, en sus sentimientos y la capacidad de lucha. Y precisamente, Karen, lo que está hablando es que esto que hablamos hoy es el comienzo de ella. Ella empezó por miedos, por temores, casi por procesos de pánico, y ahora ha cogido una fuerza interior y en eso se ha demostrado, ha tenido unos cambios de trabajo, una potencialización en su área laboral, y el cambio ha sido maravilloso en ella, pero también es porque ha sido una excelente paciente, siempre muy entregada, muy puntual, siempre buscando que los procesos de la terapéutica y de los procesos que a veces hay que hacer de confrontación de eso, los procesos cuando uno saca por, tiene que hacer charlas de conciencia para llevar a la persona fuera de su zona de confort que a veces no gustan, y Karencita los ha afrontado, los ha sabido comprender y por eso ha logrado lo que ha logrado. Muchas gracias a ti, Karencita, y gracias por ese testimonio, porque creo que es la mejor forma de hablar que todo esto que se está hablando sí es cierto, sí es verdadero y sí se está aplicando ya a nivel terapéutico. Infinitas gracias, Karencita, muy amable. Moni Rojas nos dice, por favor, Jairo, entonces para uno ayudarse en la vida cotidiana con la medicina china, para procesar ese miedo, ¿qué podría uno hacer para empezar? Pues muchas personas no tienen acceso a un médico chino. Gracias, profe. Gracias, Moni. Realmente estamos en un punto, y lo comento, la medicina que no es medicina, ni la medicina china, ni la medicina ayurveda, ni la medicina tibetana, ¿se acuerdan que yo les decía que no eran medicina? Realmente son eh, puntos de conciencia, de armonía del ser. Si el ser vive en ese estado de armonía, de conciencia, entonces va a estar en un estado de salud y potencialización en todo su ser, ¿sí? Entonces, definitivamente, la salud del ser depende de estados de conciencia, estados de conciencia donde si deja entrar la luz, deja entrar la fuerza, y esa fuerza que va del plano mental pasa al plano de los sentimientos, y del plano de los sentimientos pasa al plano físico. Y entonces la enfermedad desaparece. Ayudas menores, no esenciales, la dieta, el modo de vivir, ¿sí? Y es más, cuando va uno encontrando estados de conciencia, va cambiando la forma de su música, la forma de todo, de todo, de todo. Entonces, en general, tú me pides, Moni, alimentos, infusiones, oraciones. Oraciones, fíjense lo que les hablé de la oración como un código de proceso entre oración y meditación, contemplación. Eso es un proceso donde entra uno a la conciencia del vacío precisamente, y tiene que entrar ya en base a esos procesos, ¿sí? Oración, conciencia, meditación, contemplación. Los alimentos yin, para una persona que sufre de ira, de algo que es expansivo, que es agresivo, ser vegetariano, comer comida yin. Si alguien por lo mismo es muy suave, muy de ideas y muy que se engloba o que vive en las nubes, entonces necesita comer carne, por ejemplo. Necesita, la peor dieta es ser vegetariano. Las personas que son bata o que son muy eh, englobadas, necesitan comer alimentos que los densifiquen y los arraiguen. Y el que vive muy materializado necesita comer alimentos que sean muy sutiles, que le ayuden a conectarse con la parte espiritual. Belén, elemento agua, miedo, riñón, esta emoción conlleva a enfermedades de riñones, evidentemente hasta llegar inclusive a perder sistema renal, y al igual,
El punto opuesto también es cierto. Cómo se recupera un riñón y se recupera esa potencialidad cuando se liberan los procesos de miedo y otros procesos de personalidad. O sea, ya todo esto muestra que cuando una persona tiene una emoción determinada, hay que tratarla esa emoción y ayudarle a transmutarla. Se puede tratar con procesos de conciencia unidos con tratamientos médicos de cualquiera de las medicinas. Y se habla de estas medicinas porque son medicinas que tienen, o sea, desafortunadamente la medicina occidental en ese momento no tiene, o sea, no ha logrado conectarse con esta parte de la física, sino que se ha conectado con la química, entonces no encuentra herramientas para solucionar esos problemas, menos para llevar uno a potencialidad o a llevar uno a resiliencia, ¿sí? Moni, no sé qué diferencia hay entre J-I-N y Yin, de Yin Yang. Gracias por esa pregunta, Moni, para aclararla. Yin, J-I-N, faltó la G, Moni. Yin quiere decir esencia, que es esencia fundamental, o sea, como parte espiritual. Y Yin es el estado de Yin y Yang. El estado expansivo es Yang, el estado de contractividad es Yin. Gracias, Moni. Belén, con todo gusto. Joshua Samuel Pimiento dice, tremenda temática, doctor Buitrago, es un conocimiento increíble y más que pertinente para los tiempos que vivimos. Muchas gracias por compartirlo. No, precisamente esa es la idea y esa es la idea precisamente. Estos conocimientos como son milenarios de hace 10.000 años, escritos y formados hace 5.000 años y formados en todo desde que se hace el Juan Tinellín y muchos de los libros de todo el proceso, y incluido el I Ching, que es el libro base, con el Nei Ching. Son 3 libros que se estudian y en el curso vamos a estudiar los 3 libros. El I Ching, el Tao Te Ching y el Nei Ching, que es el libro del emperador amarillo. Vamos a tener que tocar los 3 precisamente para hacer esa integración de todo ese proceso. Entonces, la idea es eso. Este canal es un canal para generar información, para generar potencialidad, para generar nuevas visiones y comprender la realidad de qué es lo que está pasando, por qué está pasando y cuáles son las oportunidades que tenemos como seres humanos. Tenemos, o sea, un futuro impresionantemente, pero estamos viviendo el periodo de evolución fuerte como humanidad, y esa evolución, cuando se tienen que romper los procesos para que los estados de conciencia vayan evolucionando en esa espiral de ascenso, tienen que crearse caos, crisis, cambios de paradigmas, y eso genera una revolución, y sobre todo a nivel, en ese momento mental, que es la mayor preocupación. La gente está teniendo problemas mentales a una dimensión impresionante, que precisamente puede cambiarse el problema por potencialización mental, si entra a ver desde otro plano más abarcante todo el proceso que hay. Entonces, para todos, muchísimas gracias por la audiencia. Dentro de 8 días estaremos entrando a otro tema precisamente. El curso va a empezar el primer martes de abril, para que los que tienen, todavía tenemos tiempo para que pidan información vía WhatsApp. Ahí está el WhatsApp del curso, y les mandamos el PDF de toda la información del curso, con las fechas, con todo como es, todo un documento muy bien hecho. Entonces, estamos siempre a sus órdenes. Está también el email mío que aparece ahí también. Entonces, siempre a la orden y siempre para buscar precisamente la esencia de todo, que es un mundo con la esencia del amor, buena voluntad y sabiduría, que es el plano de lo que estamos avanzando. Muchísimas gracias para todos y una muy feliz noche.